Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, nosotros reflexionamos sobre la palabra de Dios. Aquí nos encontramos con el primer libro de Samuel, capítulo 10. Estamos leyendo desde los versículos 17 y 19. Queridos amigos, este pasaje, esta narración de los versículos 17 y 19, nos hablan de Saúl, que es proclamado rey. Y aquí entonces tenemos el discurso de Samuel a la nación antes del nombramiento del rey. Samuel convocó a todo el pueblo delante del Señor en Mizpá y dijo a los israelitas: así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto. Los libré a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los oprimían. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, al que los libra de todos sus males y angustias. Y le han dicho: no, tú no nos darás un rey. Por eso, preséntate ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín por clanes, y por suerte cayó sobre el clan de Matrí. Después hizo que se acercara el clan de Matrí, hombre por hombre, y la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Kish. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Entonces volvieron a consultar al Señor: ¿ha venido aquí ese hombre? El Señor respondió: está allí escondido entre los equipajes. Fueron corriendo a sacarlo de allí, y cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿vieron al que ha elegido el Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando: ¡viva el rey! Samuel expuso al pueblo el derecho de la realeza y lo escribió en un libro que depositó delante del Señor. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y se fue cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Gilbeá, y lo acompañaron los valientes a quienes Dios había tocado el corazón. Pero algunos hombres ruines dijeron: ¿qué va a salvarnos este? Así lo despreciaron y no le ofrecieron
ningún presente. Bueno, aquí entonces se da cuenta que aquí tenemos de nuevo, dice Saúl designado y aclamado rey. O sea, ya hubo la unción, ya era rey. Aquí hay elementos, bueno, es como que Saúl es proclamado. ¿Se dan cuenta? Esto ya nos hace entender también que son elementos, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. La Biblia no rechaza ninguno, porque aquí tenemos casi como dos unciones del mismo rey, dos unciones y de manera diferente, cómo es proclamado Saúl y cómo fue ungido Saúl. Bueno, quiere decir que hay dos tradiciones, por lo menos aquí estamos encontrando. Aquí nos hace entender, ¿verdad? Lo primero, Samuel convoca a todo el pueblo delante del Señor en Mizpá. Primera cosita, de nuevo, es Samuel, ¿verdad? Siempre el sacerdote, el profeta, el que está por delante. Ya hablamos de esto, ya hemos dicho, y sobre todo en los libros históricos, que insiste mucho en este aspecto, ¿verdad?, de el aspecto sacerdotal, el aspecto profético con la gran fuerza. Samuel convoca a todo el pueblo delante del Señor en Mizpá y dijo a los israelitas, ¿viste? Aquí entonces se va a referir al pueblo. Entonces en el otro era algo muy oculto, era entre Saúl y Samuel nada más. Ahora, sin embargo, Samuel convoca a todo el pueblo. Aquí Samuel convoca a todo el pueblo en Mizpá y dijo a los israelitas, así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir. Aquí le hace la historia de la salvación. Como sabemos, en los libros históricos encontramos mucho la influencia del deuteronomista. El deuteronomista le encanta el aspecto del pasado, cómo Dios actuó en el pueblo. Entonces somos que nosotros somos el mismo pueblo. Y ahora nos encontramos en esta situación, pero no nos olvidemos de nuestras raíces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión,
que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Cuaresma es un tiempo de 40 días establecido por la Iglesia Católica alrededor del año 350 después de Cristo y que es celebrado por los católicos antes de la Pascua. Estos 40 días se inician con el miércoles de ceniza, que es justo 40 días antes de la celebración de la Última Cena, el Jueves Santo, fecha en la que culmina la Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua y para recibir a Dios en nuestras vidas si nos hemos alejado de Él o simplemente queremos renovar nuestra fe. Esta preparación se hace a través del ayuno, la conversión, la penitencia y la oración. El ayuno se refiere a una sola comida al día y la abstinencia hace referencia a no comer carne. Son días obligatorios de abstinencia y ayuno los miércoles de ceniza y los viernes santos. Cuarenta días tiene un significado especial en la Biblia. Generalmente es el tiempo de preparación para algo nuevo o un nuevo comienzo. No es casualidad que varios hechos importantes relatados en las Escrituras hayan durado justo 40 días o 40 años, como por ejemplo, 40 son los días que estuvo Jesús en el desierto. También los días que duraron Elías y Moisés en la montaña.
40 fueron los años del pueblo judío andando por el desierto, y 40 los días que duró el diluvio universal. El miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma y es el que empieza recordándonos a través de la imposición de la Santa Cruz con ceniza sobre la frente de cada fiel, que estamos hechos de polvo y en polvo nos volveremos a convertir. El simbolismo de este rito es el de llevar a los creyentes a reflexionar sobre sus pecados y arrepentirse, así como el de recordarnos nuestra mortalidad. Esta fecha no corresponde al mismo día cada año. Se celebra el miércoles 6 semanas antes de la Pascua, es decir, entre febrero y marzo. La última semana de la Cuaresma corresponde a la Semana Santa y es cuando se viven con mayor intensidad todos los actos de ayuno, abstinencia, penitencia y conversión. En esta Semana Santa se recuerda especialmente los últimos días de la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz por nuestra redención. La Iglesia Católica celebra varios rituales en los que participan los fieles para recordar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Empieza con el Domingo de Ramos, en donde se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, y termina con la celebración de la resurrección de Jesús, el Domingo de Resurrección. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre nuestro libro, ¿verdad? Primera Samuel, capítulo 10. Ahora entramos en lo que Samuel comienza a recordarles. Aquí Saúl es designado y es aclamado como un rey. Dijo a los israelitas, ¿viste? Samuel les va a decir una vez que les convoca. A ver cómo hay temas en donde naves, entonces ahí te digo, bueno, piden tu monaje porque puedo mandu ata, va a peñante ya el cual CPM, va a CPM. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto y los libré a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los oprimían. Primera cosita hoy. Se dan cuenta que es un Dios que está presente. Se dan cuenta que es un Dios que está aquí con ustedes, que está al lado de ustedes. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, a Él, que los libra de todos sus males y angustias. Bueno, hay un problemita aquí entonces, que ya encontramos en varias oportunidades, y siempre insiste, como le dije, la escuela deuteronomista, vuelve a insistir, son ustedes los que le han rechazado, ven la pejeya que venían dichar. Da ego cuñan de yara, sino que pela na piche es chacuaisa mío. A veníamos momburi venían de yara. Entonces por eso dice que los libra de todos los males y angustias. Y ha dicho, tú nos darás un rey. Por eso, preséntenme ahora delante del Señor por tribus y por clanes.
tú nos darás un rey, ¿se dan cuenta? Entonces, viste que es un segundo llamamiento, es un segundo llamado para designar a un rey y luego también para aclamarlo como rey. Porque nosotros la primera parte ya hemos leído y Saúl rey ya era, porque todas las cuestiones, ¿verdad?, de las señales que le quería mostrar el Señor. Bueno, en fin. Por eso, preséntate ahora delante del Señor con tribus, por tribus y por clanes. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara, porque aquí ya cae sobre la tribu de Benjamín, y justamente Saúl es de la tribu de Benjamín, por clanes. Y la suerte cayó sobre el clan de Matrí. Después hizo que se acercara el clan de Matrí, hombre por hombre, y la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Kish. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Lo buscaron y no lo encontraron. Todos estos elementos son tan interesantes como Dios, ¿verdad?, entre comillas, va sorteando. A ver, ¿quién cae sobre la tribu de Benjamín? De la tribu de Benjamín sobre la familia de Matrí, sobre el clan. Después de nuevo van pasando, se acercara hombre por hombre, y la suerte cayó justamente de nuevo sobre Saúl. Entonces ellos volvieron a consultar al Señor. Y el Señor respondió: está allí escondido entre los equipajes. ¿Será que está escondido ahí entre los equipajes? Fueron corriendo, y ahí lo ven, ¿verdad?, para consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? El Señor respondió: está ahí, escondido entre los equipajes. Fueron corriendo a sacarlo de allí, y cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos los hombros. Samuel dijo a todo el pueblo: vieron al que le había asesinado, vieron justamente a este que le ha elegido sobre todo, el Señor. No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando: ¡viva el rey! Aquí está. Se dan cuenta que esto es entonces el ovacionar, esta es la elección, esto es lo que están haciendo aquí en este momento, ¿verdad? Y esto es lo que nos va presentando el autor sagrado. Samuel expuso al pueblo el derecho de la realeza. Aquí, viste, está casi como comenzando. Es algo nuevo que se presenta. Lo escribió en un libro que depositó delante del Señor. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y se fue cada uno a su casa. Normalmente, entonces, esta sería la parte donde termina la parte de la narración. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy.
Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Oh, mi propósito es cansarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Varios parlamentarios ucranianos viajaron a Roma para pedir ayuda a la Santa Sede. Según los datos que manejan, el ejército ruso ha deportado 770.000 niños ucranianos a Rusia con el pretexto de protegerlos de las hostilidades. Piden que vuelvan. Hemos visto el gran efecto que tuvo la ayuda de la Santa Sede para intercambiar prisioneros y queremos pedirle al Papa también ayuda para hacer volver a estos niños. Son niños que están en Rusia, los tienen internos en campos de recreo, en hospitales y en varias estructuras. Hacen de todo por dar en adopción a estos niños precisamente a familias rusas. Los representantes ucranianos denuncian que estos niños se han alejado forzosamente de sus familias y que el gobierno de Putin está haciéndoles renegar de sus costumbres, por ejemplo, siendo obligados a cantar el himno ruso.
Estos niños son ucranianos. Tenemos pruebas de que se encuentran en el territorio y sufren violencia psicológica y se les lava el cerebro con propaganda rusa. Estamos trabajando para liberarlos. Los parlamentarios reivindican que los niños ucranianos vivan en Ucrania y denuncian que con estas deportaciones Rusia le está robando el futuro a su país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos ya en este camino, en esta semanita, después del miércoles de ceniza. En este viernes la palabra del Señor viene a través del profeta Isaías, capítulo 58, del 1 al 9a. Así dice el Señor Dios: grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseos de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Mirad, el día de ayuno ustedes buscan su propio interés y apremian a sus servidores. Miren, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica. Muevan la cabeza como un junco, acuéstense sobre saco y ceniza. ¿A eso ustedes le llaman ayuno, día agradable del Señor? El ayuno que yo quiero es este: abran las prisiones injustas, hagan soltar los cerrojos de los cepos, dejen libres a los oprimidos, rompan todos los cepos, partan el pan con el hambriento, hospeden a los pobres sin techo, vistan al que ven desnudo y no se cierren a su propia carne. Queridos hermanos, la palabra del Señor es demasiado tajante y es demasiado concreta. Diga tú ñandego a vela yayabro. Diga tú y a veña de la nañante de yo la oye ñande lleva. Va ishagua ayuno la ñande ya puta. Ay pollanda ya uy peanda ya uy amoa, etcétera, etcétera. Tamba ñandenda ya puy de formas externas. Apean ñande es todo. Ñande ya era ñande algo mucho más concreta. Pe mañami vendero gapupe. Pe mañami pe pendenetame. Pe mañami la vende política, ve. Miren lo que están haciendo. Primero, abran las prisiones injustas. Hagan soltar los cerrojos de los cepos. Dejen libres a los oprimidos. Rompan todos los cepos. Partan el pan con el hambriento. Hospeden a los pobres sin techo. Al que ves desnudo, vístanle, etcétera, etcétera. Estos son los verdaderos ayunos, queridos hermanos. Esta es la verdadera conversión, queridos hermanos. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, un llamado a la conciencia. Dejemos de robar, dejemos de ser deshonestos, busquemos verdaderamente el bien, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos dice. En síntesis, vivan mis preceptos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso pasaje del primer libro de Samuel. Aquí de nuevo estamos viendo la elección, ahora la elección de nuevo y la designación también, aclamado como rey a Saúl. Pero se dan cuenta que es otra narración de cómo Saúl es elegido rey. Aquí entonces el pueblo, por suerte, dice, es la suerte que van echando. Primero sale sobre la tribu de Benjamín, luego sobre el clan, dice, de Matrí, y después hizo que se acercara el clan de Matrí, hombre por hombre, y la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Kish. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Es interesante también todos estos elementos, ¿verdad? Pasaron hombre por hombre. Bueno, cuando yo vive, ¿y dónde está Saúl? Saúl es, ¿y dónde está Saúl? Hombre por hombre. Fueron pasando, pero él no estaba tampoco ahí. Bueno, pero antes de eso, ¿verdad? Aquí Samuel les vuelve a recordar. Atención, si nosotros ahora vamos a buscar un rey, vamos a ponernos en campaña, pero vamos a recordar que siempre Dios actuó y fue siempre Dios el que nos llamó a seguirlo. En el fondo es casi como decir una secuela, ¿verdad? Un seguimiento de Dios, un seguimiento de Yahvé, un seguimiento del Señor. ¿Por qué? Porque yo saqué a Israel de Egipto. Antes de que Dios designara rey para Israel, Dios les recordó todo lo que había hecho ya por ellos. Es decir, no es una cosa nueva lo que yo estoy queriendo hacer, al contrario. Pero para que esté bien cerca de ustedes. Hasta casi es interesante porque uno puede pensar en un estilo, ¿verdad?, de encarnación, de presencia continua de Dios con su pueblo. Fíjense que por sí la Biblia, en el fondo, lo que nos está transmitiendo dentro de su teología es que Dios acompaña a su pueblo. Dios va caminando con su pueblo. Dios no le abandona a su pueblo. Dios está entonces continuamente con su pueblo. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Esto es lo elemental y lo fundamental que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Yo saqué a Israel de Egipto. Quiere decir que Dios estuvo presente en todo tiempo. Dios estuvo presente continuamente antes de que Dios designara rey para Israel. Dios les recordó todo lo que había hecho ya por ellos. Dios le recordó a Israel que todavía estaba más que calificado para ser su rey y que su rechazo de él se debía a ellos mismos y no a Yahvé. Se debe entonces al pueblo. Es decir, son ustedes los que me están rechazando. Yo en ningún momento les rechacé. Al contrario, yo en todo momento les acompañé, yo en todo momento fui caminando con ustedes. Yo en todo momento fui ofreciendo, por decirlo así, lo mejor de mí mismo, y yo gañan de Yara, ¿verdad? Pero ustedes me han desechado, ustedes me han dejado de lado. Y entonces, por eso, ustedes tienen todas estas aflicciones y angustias. Todas las aflicciones y angustias, no es porque yo les provoco. Mira que esto es tan actual para nosotros. Ya tengo a venir Antiguo Testamento, mira. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Nos está hablando. Son ustedes los que me han rechazado. No piensen que yo les traigo aflicciones y angustias. Ya ve entonces, hablando, ¿verdad?, a través de Samuel, le muestra que Israel, como su rechazo hacia Dios, hace que ellos mismos entren en todo lo que significa la corrupción, ya en nuestra terminología. Todo lo que va sucediendo, nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestros problemas. No es entonces porque Dios nos castiga, sino que nosotros que no estamos utilizando bien y que no estamos haciendo bien nuestro papel, nuestro rol del seguimiento de Dios, del seguimiento de Jesucristo desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice muy bien, Samuel le va mostrando a Israel cómo su rechazo les hace perder el sentido de la propia vida. Queridos amigos, miren que esto hace mucho que se escribió. Esto nos vuelve a repetir ahora.
esto nos vuelve a decir ahora. Por eso que la palabra de Dios es siempre tan presente. Esto es un memorial. Memorial quiere decir ñandeya puye ñamomba y ye coanga coave. Peñandere coeve para nuestra propia historia. Para lo que vivió en el año 1200, y bueno, ellos vivieron su etapa del año 1200. Y ellos supieron superar, y a través del seguimiento de Dios, del seguimiento de Jesucristo, en fin. Y los que vivieron en el año 500 a.C., y bueno, también siguiendo dentro de la propuesta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ella va a acuerdo a oporando, oye, como iba de llano, debe hoy cuase, va ella bañan de llana, oreica tuta la guatami, aro yapo vende, ore. Y así va surgiendo, y vamos entendiendo. Pero lo esencial que ahora Samuel está diciendo, atención, ustedes son lo que han desechado, dice luego él, ¿verdad? Han desechado, han despreciado, han abandonado a Dios. Entonces, esto es lo que trae la aflicción, esto es lo que trae la angustia. ¿Verdad? Y bueno, Yahvé, hablando a través de Samuel, le mostró a Israel cómo su rechazo hace que la vida misma del pueblo, de la gente, no esté funcionando bien. No tiene sentido rechazar a aquel que les guarda de todas sus aflicciones y angustias. No tiene sentido. ¿Cómo es que nosotros podemos, verdad, entonces, rechazar a ese que nos está ayudando a nosotros, verdad? Nos guarda nuestras aflicciones, nuestras angustias. Ya digo, ya en donde hay nadie va, ¿y cómo es que sucede todas estas cosas? Bueno, así entonces toda esta primera partecita. Después, desde los versículos 20 al 21, Saúl es elegido por sorteo. Saúl entonces aquí dice que cae primero, van llamando por tribus. Dice, luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín. Desde el 20 dice, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel. La suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín por clanes. La suerte cayó sobre el clan de Matrí. Después hizo que se acercara al clan de Matrí, hombre por hombre. Y la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Kish. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Fue tomado Saúl, hijo de Kish. Saúl ya había sido ungido como rey. Pero Dios hizo esto para mostrar a toda la nación que Saúl era el hombre correcto. Esto mostraba que Dios escogió a Saúl y no ningún hombre. Bueno, esto es del aspecto teológico, ¿verdad? Porque sabemos que como narración quiere decir que existían varias corrientes o varias narraciones con respecto a la elección del primer rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando golpeó 2 veces la roca en Meribá, de ella brotó el agua que el pueblo demandaba airadamente, y mientras los israelitas y sus animales se saciaban, Moisés prorrumpía en amargo llanto por haber desobedecido la orden de Dios al golpear la piedra con la vara en vez de hablarle como el Señor se lo había mandado. Aún así, Yahvé lo respaldó. Pero eso sí, al volver al tabernáculo le dijo a Moisés que por su falta de fe y confianza en él no entraría en la tierra prometida y debía contentarse con verla desde un monte cercano. A punto de morir, sentado sobre una piedra en la cima del monte Nebo, desde la que divisaba por fin esa tierra de leche y miel que Dios le había prometido antes de salir de Egipto, Moisés, con lágrimas en sus ojos, recordó y agradeció
todos los prodigios que el Señor obró para liberar a Israel a lo largo de los 40 años que duró la travesía. Las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, las victorias sobre pueblos militarmente superiores y el maná y las codornices que caían del cielo para alimentar al pueblo, entre otros. Tras hacer el repaso minucioso, arrepentirse y pedirle perdón a Yahvé, suspiró y expiró dulcemente. Y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido hasta hoy. Y es que Moisés es el único mortal que se ha dado el lujo durante 40 años de hablar con Dios físicamente, de tú a tú. Lo cuestionaba, le reclamaba, intercedía por su pueblo, aplacaba su ira y caminaba junto a él. Nunca antes de Jesús, nadie, absolutamente nadie estuvo tan cerca del Padre como Moisés. Pero para lograr esa cercanía, tuvo que entregarse mansamente a Dios y acatar su voluntad sin dilación, a pesar de su desobediencia al final de sus días, claro. Por eso hoy, 24 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la festividad de Moisés, que para nosotros es santo, es oportuno acercarnos confiadamente al Señor para escucharlo, hablarle al oído como lo hacía Moisés y pedirle que también nos lleve naturalmente a su tierra prometida. La Cuaresma en el Vaticano comenzó con esta procesión desde la Basílica de San Anselmo hasta la de Santa Sabina. Es cuesta arriba para simbolizar el esfuerzo propio de este tiempo litúrgico, y por sus problemas de rodilla el Papa no pudo participar. Francisco se incorporó directamente a la Basílica de Santa Sabina, donde presidió la celebración eucarística. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. El Papa dijo que el ser humano existe gracias a su relación original con Dios y con los demás. Añadió que cualquier presunción de autosuficiencia es falsa y que la idolatría del yo nos encierra en la soledad. E mentre con umiltà chiniamo il capo per ricevere le ceneri, riportiamo allora alla memoria del cuore questa verità. Siamo del Signore, apparteniamo a Lui. Francisco pidió no caer en la tentación de creernos los primeros de la clase y pidió luchar en Cuaresma contra la hipocresía, pero no la de los demás, sino la propia. Noi usiamo dei maquillage per crederci migliori di quello che siamo. Siamo polveri. El Papa invitó a vivir la Cuaresma con la limosna, la oración y el ayuno. Los definió como clásicos que no necesitan ninguna innovación. Dijo que la limosna no es un gesto rápido para sentirse bien, sino acariciar las lágrimas de los pobres, que la oración es un diálogo sincero con Dios y que el ayuno no es un adorno, sino vivir con el corazón lo que pasa en el resto del mundo. Por último, dio ejemplo poniéndose la ceniza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Oh, que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Cuando nos encontramos aquí vemos que la elección, dice, de nuevo cae. Pero aquí teológicamente nos está diciendo que Dios está confirmando, pero no. Simplemente entre Saúl y Samuel, como encontramos al inicio del capítulo 10. Esta viene a ser otra narración, cómo se está eligiendo al rey. Entonces Samuel dice que convoca, bueno, primero les recuerda, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros, Dios... Bueno, esta es de la teología del deuteronomista, Peñan de Yara, Nañan de Yay, Peñan de Yara. Ahora, si nosotros tenemos aflicciones, si nosotros tenemos problemas, etc. Bueno, esos son problemas nuestros porque nosotros hemos rechazado. Esa es la primera parte. Se dan cuenta que vuelve a recapitularte siempre lo que nosotros ya en el capítulo 8 habíamos mirado, porque aquí justamente en el capítulo 8, ¿se acuerdan? Dice, Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel, su hijo mayor se llamaba Joel, el segundo Abías, etc. En el versículo 3 justamente, ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Con algo la importante la ñandumía lleva, a de realidad benguaraina. Ellos no siguieron sus pasos. Estamba ego ñande peñande upicuera güey ñajendu. Estamba. Se por lo menos se mandó a este bebé a llevar pese sube seru. Si abuela, si abuela vente y vamos con mi vea, si abuelo por no va más, pero desde ellos escuché todo lo que significa, ¿verdad? El camino de Dios, el camino de la honestidad, el camino del trabajar en comunidad, el camino del amor, el camino del servicio. Ella poria jure, venderá pisa poria jure. Esas son cosas. Hoy, ¿qué ven a ver? Yo recuerdo así llegaban, por ejemplo, así algunos mendigos, ¿verdad? Orula y Osa, y ya Pérez Aújo y Popete. Pero y cuando ahora mi talla, papá, mi hijo, anda un poco, dale 5 galletas, interesante. Boriahuayna, él es que todavía es un kip político, indica tuya ahí, la lleva, pero por lo menos galletas mías, si no alguna vez había fruta, 2 3 pacobán, galletas mire, o si no dulce de guayaba. A pesar, interesante eso, ¿verdad? A cómo vende opetana, vende nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque le acostumbraste a tu hijo, a tu nieto, ¿verdad? A ser personas generosas. De Boriajura, de cuando ponen una areco 10 galletas a copiar de pero me hecho 3 4 meses a otro ya te repartir en eso. Interesante, ¿verdad? Y bueno, aquí sin embargo te está diciendo cuál es la situación que se estaba viviendo dentro del pueblo, ¿verdad? Ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Bueno, todo esto es interesante porque aquí también desde el versículo 20 nosotros estamos encontrando que cuando está llamando, es para comenzar con algo nuevo. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel. Ya esa va ñandeña ña organizamita. Digo, tú y la pisa ña continúa. Porque ñandego ya icua pona veña de yera, esa va ñandera juje y Samuel, ¿verdad? Y les vuelve a recordar, así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto. El Señor fue tan generoso con nosotros. El Señor siempre estuvo con nosotros. Ese pico ñandela ñandere saraita shuya lleva. Entonces ñaño organiza minas, entonces le llama a las tribus de Israel. La suerte cae sobre la tribu de Benjamín. Aquí también, cómo el Señor va eligiendo. Y después hace que se acerque a la tribu de Benjamín y ahí cae de nuevo sobre el clan de Matrí. Y después hacen pasar todo el clan de Matrí, hombre por hombre, y ahí cae de nuevo sobre Saúl. Entonces decíamos, si ya anteriormente se había hablado de la unción que hizo Samuel sobre Saúl, entonces ¿qué es lo que está haciendo?
Teológicamente, la unión, como continuación en este capítulo 10, lo que el autor sagrado está queriendo decir es que ya se ha realizado la unción, pero ahora entonces Samuel lo que hace es presentarle al pueblo. Entonces le está demostrando y le está diciendo, pe a la ñande yara hoy potá vende jewi, pe a la ñande yara hoy cuan ea ve mejina pe bella pojan wa pe y hanwa la vendera pe. Así que veña tende que ve mañana que ha veña bueno que ha ve pe güero huastago amba con a peña de yara hoy potá. Bueno, queridos amigos, así estamos reflexionando, tan lindo este libro, que sobre todo es muy actual para nosotros. Lo es muy actual para nuestro tiempo. Lo fue muy actual para su tiempo y lo será muy actual, ¿verdad? A no ser que ya vivamos y tengamos el reino de Dios realizado, ¿verdad? Lo antes posible entre nosotros. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.